el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en esta ocasión daremos lectura al Santo Evangelio según San Lucas, en su capítulo 15, versículos del 11 al 32. El Hijo Pródigo, primera parte. Estemos atentos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, oh Dios, gloria a ti. Entonces les dijo: un cierto hombre tenía 2 hijos, y el más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la porción de la hacienda que me corresponde. Entonces el padre repartió la hacienda entre ellos. Pocos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y partió hacia un país lejano, y ahí malgastó todos sus bienes, llevando una vida desordenada. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino en aquella región una severa hambruna y comenzó a pasar gran necesidad. Entonces fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un ciudadano de aquel país, el cual lo envió a los campos para alimentar a los cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Fue entonces cuando entró en sí y dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré hacia mi padre y le diré: Padre, he pecado en contra del cielo y ante ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos. Entonces se levantó y fue hacia su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión, y corrió hacia él y se le echó al cuello y lo besó. Entonces el hijo le dijo: Padre, he pecado en contra del cielo y ante ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: rápido, tráiganle la mejor ropa y póngansela. Colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en los pies. Y traigan el ternero más gordo y mátenlo. Comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado. Y se pusieron a festejar. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver llegó cerca de la casa, escuchó la música y el baile. Llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba todo eso. Este le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al ternero más gordo por haberlo recobrado con buena salud. Entonces el hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Entonces el padre salió para rogarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo, después de haber gastado tu dinero con prostitutas, y para él haces matar el ternero gordo. El padre le respondió: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esta parábola es similar a las anteriores, pues en esta también presenta a un cierto hombre, quien de hecho es Dios, quien ama a la humanidad. Los 2 hijos representan a las 2 clases de hombres, a los justos y a los pecadores. El hijo menor dijo: dame la porción de la hacienda que me corresponde. Desde el principio, la rectitud forma parte de la naturaleza humana. Es por ello que el hijo mayor, nacido desde el principio, no se aleja del Padre, pues el pecado
es la maldad que surgió más tarde. Es por ello que es el hijo menor quien se aleja del Padre, pues el hijo nacido más tarde creció junto con el pecado, el cual se había insinuado al hombre en un momento posterior. El hijo menor es llamado pecador también porque el pecador es un innovador, un revolucionario, un rebelde, quien desafía la voluntad de su padre. Padre, dame la porción de la hacienda que me corresponde. ¿Qué es esta hacienda? La propiedad esencial del hombre es su mente racional, su logos. La palabra griega logos es entendida por la Iglesia no solo como Cristo mismo, la palabra de Dios, sino también como las facultades del habla, del pensamiento, de la mente y la razón, las cuales Dios nos dio de Él mismo, aquellos seres creados tales como los ángeles y los humanos, a quienes Él hizo a su imagen y semejanza. Siempre acompañado por la libre voluntad, pues todo lo que es racional es inherentemente autogobernado, autodeterminación. Cuando Dios creó al hombre con autodeterminación, Él le cedió a la humanidad la autoridad sobre su propiedad esencial, que es su logos, esto es, Dios le dio al hombre libre voluntad. Así, el Señor nos dio el logos para usarlo de acuerdo a nuestra libre voluntad, como nuestra propiedad esencial. Él da a todos semejanza, de modo que todos sean racionales y todos los semejantes se gobiernen a sí mismos. Sin embargo, algunos utilizan este generoso regalo de la racionalidad conforme a logos, pero otros lo malgastan. Además, todo lo que el Señor nos ha dado puede ser llamado nuestra propiedad, esto es, el cielo, la tierra, la creación entera, la ley y los profetas. Pero la posterior generación pecadora, el hijo menor, miró al cielo y lo convirtió en un Dios, miró a la tierra y la adoró, y no quiso andar en el camino de la ley de Dios, e hizo el mal a los profetas. Por otro lado, el hijo mayor, el justo, utilizó todas estas cosas para la gloria de Dios. Por tanto, habiendo dado a todos un logos y la autodeterminación, Dios nos permite forjar nuestro camino conforme a nuestra propia voluntad y no obliga a nadie a servirle. No obliga a quien no está dispuesto a hacerlo. Si Él nos hubiese querido obligar, Él no nos habría creado con logos y con libre voluntad. Así es que el hijo más joven gastó completamente su herencia. ¿Por qué? Porque partió hacia un país lejano. Cuando el hombre se rebela en contra de Dios y él mismo se coloca lejos del temor de Dios, entonces malgasta todos los dones divinos. Pero cuando estamos cercanos a Dios, no realizamos tales hechos que nos conducen a nuestra destrucción. Tal y como está escrito: he puesto al Señor delante de mí siempre, porque Él está a mi derecha, yo no caeré. Salmo 15, versículo 8. Pero cuando nos encontramos lejos de Dios y nos convertimos en rebeldes, sufrimos las más peores cosas, tal y como está escrito: pues los que se alejan de ti perecerán. Eliminaste a todos los que de ti se desvían. Salmo 72, versículo 27. Así pues, el joven malgastó y despreció su propiedad. Mientras que cada virtud es una simple y singular entidad, por el contrario, un vicio es una complejidad ramificada que genera grandes decepciones y errores. Por ejemplo, la definición de valentía es simple, esto es, cuándo, cómo y en contra de quién uno debe hacer uso de su capacidad de ser movido a la acción.
Pero el vicio de no ser valiente toma dos formas: cobardía e imprudencia. ¿Ven ustedes cómo el logos puede ser dispersado en todas direcciones y la unidad de la virtud ser destruida? Cuando esta propiedad esencial del ser humano ha sido gastada y el hombre no camina más de acuerdo con el logos, por lo que quiero decir, la ley natural, que no se procede conforme a la ley escrita ni se escucha a los profetas, entonces es cuando surge una poderosa hambruna. No una hambruna por la falta de comida, sino debido a la falta de escuchar al logos, a la palabra del Señor. Entonces se comienza a tener gran necesidad, debido a la falta de temor al Señor, pues se ha partido muy lejos de Él. Pero nada les falta a los que temen al Señor. Salmo 33, versículo 9. ¿Cómo es eso de que nada les falta a quienes temen al Señor? Debido a que bendito es el hombre que teme al Señor, quien en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aleluya, feliz el hombre que teme al Señor, en sus mandamientos se complace inmensamente. Poderosa en la tierra será su simiente, una generación bendecida de hombres rectos. Hacienda y riqueza habrá en su casa, y su justicia perdurará para siempre. Una luz ilumina a los rectos en la oscuridad. Él es piadoso, compasivo y justo. El buen hombre se apiada y da prestado, y administra sus cosas con equidad. Por eso jamás tambaleará. El hombre justo será recordado por siempre. No temerá ante la mala noticia. Su corazón está firme y confiado en el Señor. Su corazón está seguro. Él no tiene miedo. Y al final verá la caída de sus enemigos. Él da generosamente a los necesitados. Su justicia perdurará para siempre. Su reino será exaltado con honor. El malvado lo verá y se enfurecerá. Hará crujir sus dientes y se deshará. La ambición de los malvados desaparecerá. Salmo 111. Por tanto, un hombre que emprende un viaje lejos de Dios, que no mantiene el recuerdo del rostro temible de Dios ante sus ojos, se encuentra de hecho en gran necesidad, ya que no tiene el logos divino obrando en él. Y en efecto, el joven se fue, es decir, procedió y avanzó en maldad y se juntó con los ciudadanos de aquel país. Aquel que está unido al Señor llega a ser uno en espíritu con Él, pero aquel que se ha unido a una prostituta, esto es, a la naturaleza de los demonios, llega a formar un solo cuerpo con ella y se hace todo él carne, sin dejar lugar en él para el espíritu, tal como sucedió con aquellos hombres del diluvio. Los ciudadanos de aquel país lejano de Dios no son otros que los mismos demonios. El hombre, quien voluntariamente se une a estos ciudadanos, habiendo avanzado y siendo poderoso en maldad, alimenta a los puercos, esto es, enseña a otros a hacer el mal y los actos sucios. Pues todos aquellos que disfrutan en el lodo de las acciones vergonzosas y las pasiones carnales son como cerdos. Los cerdos nunca pueden mirar hacia arriba, debido a la forma peculiar de sus ojos. Es por ello que cuando un granjero agarra a un cerdo, no es capaz de hacer que deje de chillar, hasta que lo pone boca abajo sobre su espalda. Esto hace que el puerco se calme, pues el mirar hacia arriba le facilita ver cosas que jamás había visto. Así pasa con aquellos cuyos ojos siempre están fijos en las cosas sucias, quienes nunca miran hacia arriba. Así pues, un hombre que ha rebasado a otros en maldad, se le puede decir que alimenta a los puercos. Así son los que mantienen burdeles, los jefes de bandoleros,
el jefe de los publicanos. A todos ellos se les puede decir que vayan y alimenten a los puercos. Estos miserables desean satisfacer su pecado, pero nadie puede proporcionarles tal satisfacción, dado que aquel que está habituado en las malas pasiones pecaminosas no recibe satisfacción de las mismas. Vean que el placer no perdura, pero está ahí por un momento y desaparece enseguida, y entonces el desgraciado hombre está nuevamente vacío, nuevamente necesitado. El pecado se asemeja a las vainas que comen los cerdos, pues es igual que ellas. El pecado es dulce al paladar, sin embargo, áspero y duro en textura. Da placer momentáneo, pero provoca incesantes tormentos. Por tanto, no hay hombre que pueda satisfacer al que se complace en estas malas pasiones. ¿Qué puede hacer Dios? Dios no está presente, pues el hombre que se alimenta de estas cosas ha viajado muy lejos de la presencia de Dios. ¿Podrán los demonios satisfacer a aquel desdichado? Por supuesto que no, pues ellos se esfuerzan por exactamente lo contrario, a saber, para que la maldad nunca termine. Aquel hombre que hasta ahora había sido pródigo, vuelve en sí mismo. Esto es así, puesto que se encontraba fuera de sí, habiéndose alejado de su verdadero yo, tan lejos que realizó graves acciones. Es por ello que correctamente se dice que malgastó y despilfarró su propiedad esencial. Es por ello que se dice que se encontraba fuera de sí, pues aquel que no está siendo gobernado por el logos, sino que vive de una manera irracional, sin logos, y enseña a otros a hacer lo mismo, se encuentra fuera de sí mismo y ha abandonado a su razón, la cual es su verdadera esencia. Pero cuando el hombre recupera su logos, lo que hace que se percate de quién es y en qué estado de miseria ha caído, entonces vuelve a ser el mismo, y al usar de su razón, llega al arrepentimiento y retorna de sus andanzas que se encuentran fuera de su razón. Se dice en el Evangelio, los siervos de mi Padre. Con ello se hace referencia a los catecúmenos, los cuales aún no han llegado a ser hijos, pues todavía no han sido iluminados por el sacramento del bautismo. De hecho, los catecúmenos tienen abundancia del pan racional, la sustancia de la palabra, logos, pues ellos escuchan diariamente las lecturas de la Sagrada Escritura. Recuerden ustedes cómo la primera parte de la Divina Liturgia es llamada la liturgia de los catecúmenos, la cual consiste principalmente de las lecturas del Salterio, es decir, de los Salmos, de las Epístolas y del Evangelio. Después de esto, en la antigua iglesia, los catecúmenos salían del templo, pues no podían participar o ser testigos del pan místico. Escucha esto para que puedas entender la diferencia entre un siervo y un hijo. Hay 3 clases de personas quienes son salvados. La primera clase son como los esclavos, los cuales hacen lo que es bueno, pues temen al juicio final. Esto es lo que el santo profeta David quiere decir en el Salmo. Mi carne se estremece de temor por ti, y de tus juicios he temido. La segunda clase de personas son quienes actúan como siervos, es decir, quienes están ansiosos de servir a Dios debido a su deseo por las recompensas que vienen de las buenas obras. Tal como el santo profeta y rey David dice, he inclinado mi corazón para cumplir tus leyes, para siempre hasta el fin, por las recompensas. Pero la tercera clase está formada por quienes son hijos, es decir, quienes guardan los mandamientos de Dios por amor a Él,
Y esto es también lo que quiso decir el rey David cuando dice: «Cuánto amo tu Torá, es mi estudio durante todo el día». Y nuevamente en otro lugar dice: «Alzaré mis manos hacia tus mandamientos que yo amo y hablaré sobre tus preceptos». Asimismo, también en otro lugar nos dice: «Tus leyes son maravillosas, por eso las atesora mi alma». Pueden ver ello en el Salmo 118. Así pues, uno debe entender que cuando se hace referencia a los siervos, no solo se quiere señalar a los catecúmenos, sino también a todos aquellos que en la iglesia obedecen a Dios, no por otro motivo, sino por amor. Por ello, cuando un hombre se encuentra entre aquellos que son considerados hijos y luego es repudiado debido a su pecado, y éste ve a otros disfrutar de los dones divinos y comulgar de los divinos misterios y del divino pan, tal hombre debería aplicarse a sí mismo las siguientes palabras: «¿Cuántos trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré hacia mi Padre y le diré: Padre, he pecado en contra del cielo y ante ti. Cuando abandoné las cosas celestiales, pequé en contra del cielo, prefiriendo el vergonzoso placer, eligiendo la tierra de hambre en lugar de mi verdadera tierra, que es de mi Padre, el cielo». Así como tenemos un dicho de que al hombre que prefiere el plomo que al oro, peca, así también es el hombre que prefiere las cosas terrenales que las del cielo, peca en contra del cielo. De hecho, se ha extraviado del camino que conduce al cielo. Entended que cuando él ha pecado, actúa como si no estuviera ante la mirada de Dios, esto es, ante la presencia de Dios. Pero una vez que él confiesa sus pecados, él se percata que ha pecado ante la presencia de Dios. Entonces se levantó y fue hacia donde su Padre. Pues no solo debemos desear las cosas que son queridas por Dios, sino que debemos levantarnos y hacerlas. Podemos observar el fervoroso arrepentimiento. Mirad ahora la compasión del Padre. Él no esperó a que su Hijo llegara hasta él, sino que fue a su encuentro y lo abrazó. Dios es llamado Padre debido a su bondad, a su amor, aunque por naturaleza Él es Dios, quien abarca todas las cosas, de modo que Él puede retener a un hombre con su abrazo, sin importar el camino que el hombre pudiese haber tomado. Como dice el santo profeta: «La gloria de Dios te seguirá por detrás». Isaías 58:8. Pero antes, cuando el Hijo se distanció voluntariamente, entonces era apropiado que Dios, como Padre, lo liberara de su abrazo. Pero cuando el Hijo se acercó, por medio de la oración y el arrepentimiento, fue apropiado que Dios nuevamente lo rodeara con su abrazo. Entonces el Padre lo abrazó del cuello, a quien se había revelado y que ahora muestra su obediencia. Y el Padre le besó como signo de reconciliación. Y por este beso, primero santifica la boca del que está contaminado, que es como si se tratara de la puerta del hombre entero, y que a través de esa puerta Él envía santificación hasta la parte más interna del ser.